Bueno, el Señor nos va a seguir hablando. A través de Oscar. Así que vamos a orar. Señor, bendecí a Oscar. La palabra que él le pusiste en su mente, en su corazón, dale la capacidad que él la pueda transmitir, Señor, para que nosotros salgamos edificados y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Bendecimos a Oscar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buen día. Vamos a ver cómo sale. Estuve bastante gripado la semana y bueno, notarán que mi voz no está en su plenitud todavía, así que espero que se entienda lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con la familia de la fe en el día de hoy. Bueno, como todos ustedes saben, a mí me gusta ponerle títulos a la charla que comparto cada vez que soy convocado. ¿Y qué estamos celebrando hoy aquí? Entonces el título no podía ser de otra manera que la Pascua que celebramos. Pero antes de ir ya directamente a cómo y por qué nosotros celebramos esta Pascua en esta fecha, lo que también llamamos Domingo de Resurrección. Como todos ustedes saben, todo tiene un principio, todo comienza una vez. Y la Pascua también. Conocen la historia ustedes, la han leído en la palabra, la han visto en películas, en series. Hubo una serie que se llamó Moisés, ¿no? Creo. Yo no la vi, pero sé que hubo una serie que se llamó Moisés. Y todo tiene que ver con el padecimiento que estaba pasando el pueblo de Dios cuando estaba siendo esclavizado allí en la tierra de Egipto. Pero vamos de lleno a la charla. ¿Qué significa Pascua? Sí, casi todos sabemos qué significa, ¿no? En el hebreo dice Pesach con H o Pesaj con J al final. En el latín su palabra se pronuncia Pascha. Se dice que en el griego se pronuncia Pasca y traducido al español significa paso o salto. Entonces, ¿qué sentido puede tener esta palabra para aquellas personas que estaban siendo esclavizadas, que estaban siendo oprimidos, que se iban multiplicando, cada vez eran más? Y el rey de Egipto, Faraón, preocupado por sus oficiales, le advirtieron: mira, que estos están creciendo, se están multiplicando, ¿y qué hay si se levantan en contra nuestra? ¿Saben lo que sucedió? Como una manera de evitar que sigan creciendo, mandó a eliminar a todos los varones, o a casi todos. Pero de todos modos, el pueblo de Dios se seguía multiplicando. Entonces, otra forma que hacía de intentar limitar de que este pueblo siga creciendo era multiplicando sus padecimientos, sus trabajos. Los mandaban a trabajar y no importa si morían trabajando, porque había tantos que enseguida iba a ser reemplazado por otro. Esta era la condición del pueblo de Dios allí en Egipto. Sin esperanzas. Ya creían que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, el clamor de este pueblo fue oído por Dios. No es que Dios antes no lo había escuchado, siempre los estuvo escuchando, pero Dios es el dueño de los tiempos y Él
decidió que ya era el momento de ir en rescate por su pueblo. ¿Y de qué manera lo hizo? Enviando a Moisés en forma de algo así como un libertador, que hablara, primero, hablar al pueblo de Israel y después que fuese a exigirle a Faraón que deje en libertad a su pueblo. ¿Qué sucedió? No vamos a abundar en detalles, ya sabemos que Moisés decía, no, pero Señor, ¿cómo me vas a enviar a mí? Soy tartamudo, Pero Dios lo envió junto a su hermano Aarón. Y ya estando frente a Faraón, las palabras que Dios le mandó a Moisés fueron precisamente estas. En Éxodo, esto sí está en Éxodo, Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Imagínense la reacción de Faraón, de tener sometido, de decidir él hasta cuándo vivirían y de qué forma, inclusive de la manera que cruel había establecido, haciéndolos trabajar hasta morir. Él tenía el control sobre la vida de aquellos israelitas. Y que venga uno y de repente le diga, dice el Señor, mi Dios, que dejes ir al pueblo de Israel para que vaya a celebrar fiesta en el desierto. ¿Qué fiesta van a celebrar? Habrá dicho Faraón. Estos son míos. Yo les voy a dar fiesta. Ahora voy a hacer que trabajen más. Les voy a dar más trabajo. Y dio orden para que en los hornos de ladrillo ya ellos mismos tengan que ir a buscar la paja que necesitaban para hacer ladrillos. Todo fue peor. Sin embargo, tras la negativa de Faraón, aún sabiendo que el corazón de Faraón se iba a endurecer, porque Dios así se lo había advertido, le dijo a Moisés, yo voy a endurecer su corazón, porque yo de esa manera voy a mostrar mi poder. Y así lo hizo. Cada vez fueron 5 las oportunidades que fueron a hablar con Faraón, Moisés y Aarón. La primera vez le dijeron, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, dijo Dios. Las otras 4 veces le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Otra cosa que le habrá molestado tanto a Faraón, porque si ellos me sirven a mí, esos son mis esclavos, ¿qué van a ir a servir a un Dios que yo no conozco? Sin embargo, ya las plagas se estaban sucediendo en Egipto y cada vez la situación de aquel país era cada vez peor. Y Faraón seguía endurecido. Para ir un poco más rápido, tras las 9 primeras plagas, que casi todos conocemos, faltaba una. Antes de ir a exigirle por última vez a Faraón que deje de ir a su pueblo, Moisés y Aarón le dijeron, ¿hasta cuándo no vas a humillarte delante de Jehová, el Señor? Hasta sus oficiales le dijeron, ¿no te das cuenta que el país está en ruina? Déjalos ir, ya está. Ya no, más bajo no podemos caer, ya estamos arruinados del todo. Que encima que tenemos la ruina que tenemos que darle de comer a todos ellos ahora. Porque ya todo, no hay nada ya.
tampoco los dejó ir. Faltaba una plaga. Y esta sí que le dolió a Faraón. Aquí ya no había otro camino. Entonces, así fue como Dios decidió instituir la Pascua. Ese que sería el paso de la esclavitud hacia la libertad. Pero también tenía que ver con el paso del ángel que iba a herir a todo Egipto, pero que iba a preservar la vida de su pueblo. Para todo esto, Dios le dio instrucciones precisas a Aarón, a Moisés, y ellos lo transmitieron a los ancianos, y todo Israel supo qué debía hacer. Esto lo vamos a leer, está en Éxodo 12, del 11 al 14. Ya Dios le había dicho a Moisés que esa noche debían cenar lo que se llamó la Pascua. Deberían apartar unos días antes un cordero de 1 año que fuese perfecto, que no tuviera defecto, o sea, que no fuera tuerto, que no le faltara una pata, que no fuera cojo, tenía que ser perfecto. Debían sacrificar ese cordero el día indicado, pero debían tener cuidado de que su sangre no se perdiera. Debían asar el cordero y debían comerlo cada familia. Y si la familia era pequeña, bueno, con la familia vecina de al lado debían compartir el cordero. El tema es que no tenía que quedar nada. Entre las 2 tardes tenían que comer la Pascua y debían hacerla asada. No debía quedar absolutamente nada. Aquí la palabra dice que tenían que comer la cabeza y todo. Dice. Imagínense, ¿no? Como lo que no se comía, al día siguiente debían quemarlo, entonces el que no se animaba a comer comida, la cabeza sabía que tenía que quemarlo. Pero la sangre debía ser preservada. ¿Para qué? Porque con esa sangre debían marcar, debían pintar los postes, los dinteles, los marcos de las puertas y de las ventanas si las hubiera. Y aquella marca, aquella sangre marcada en los marcos iba a ser la protección del pueblo de Israel. La sangre del cordero simbolizaba de que allí estaban sus hijos, allí estaba su pueblo y que no debía pasar el ángel de la muerte, debía pasar de largo, no debía entrar en esos hogares. Y así sucedió. La sangre de aquel cordero, el primer cordero pascual, fue la que sirvió para diferenciar a los que creían en Dios, al pueblo que era escogido de Dios, de aquellos que no lo eran. Ahora, ¿cómo debían comer esta Pascua? Porque la Pascua era una celebración. La primera fue una celebración que hubo que celebrarla a las apuradas. Porque ¿qué sucedió? Dice en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos los lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Ya vestidos como para el viaje, con los calzados puestos y con el bastón en la mano. Con una mano debían comer y con el otro debían estar preparados porque cuando fuese el momento de partir, había que partir.
y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí el Señor deja bien en claro que a partir de esta Pascua, de esta liberación que Él hace de su pueblo de la esclavitud, esto debía recordarse para siempre, debía celebrarse todos los años para que nadie jamás olvide que el Señor Dios rescató a su pueblo con mano poderosa y todo ese pueblo que iba ya camino hacia la libertad, había visto de qué manera las obras de Dios hicieron que Faraón finalmente los deje ir. Jamás nadie había visto una cosa así. Y mucho menos aún cuando los protegió en el desierto con la columna de fuego, con la columna de humo, cuando abrió el Mar Rojo, cuando ya había reaccionado Faraón y salió con su ejército corriendo detrás del pueblo de Dios y quiso alcanzarlos para matarlos, para que no quede ni uno. El Mar Rojo se abrió, pasaron por lo seco y ya cuando estaban del otro lado del mar, el mar se cerró con el ejército de Faraón en medio del mar, el cual fue arrasado y todos se ahogaron. Todo el pueblo de Israel vio esta obra, estas obras maravillosas del poder de Dios en el favor del pueblo, en favor de su pueblo. Pasaron 2 años y algo que mencionó Claudio el domingo pasado. Muchos comenzaron acá es solo piedras, desierto, escasea el agua, casi no hay comida. Ya ni se acordaban de la forma que habían sufrido allí en Egipto. Y comenzaron a quejarse. Pero Dios les recordó, así en Números 9:1 les recordó que debían celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua allí en el desierto. Ahora, toda esa generación que añoraba el volver a la esclavitud, el volver a ser sometido, no solo deambuló 40 años por el desierto, sino que no alcanzó la tierra prometida. Cuando Josué tomó la posta, siguió el camino que Dios le estaba guiando tras la muerte de Moisés. Josué volvió a celebrar la Pascua, pero ya lo hizo con una generación nueva. Todos aquellos que ya ni siquiera se acordaban con qué poder Dios los rescató de la esclavitud, ya no estaban. Ya había una nueva generación. Y Josué volvió a celebrar la Pascua. ¿Por qué hago esta pequeña y apretada reseña de la celebración de la Pascua? Nosotros podemos decir, claro, nosotros somos
somos cristianos. Nosotros hemos creído en Cristo. Y esta Pascua es una historia tremenda, la historia de la Pascua. Cuando el Señor libera a su pueblo, es tremenda. Y reflexionamos en ello, el poder de Dios. Pero no es la Pascua tal cual como la celebramos nosotros. Podemos llegar a pensar esto, ¿no? Sí, sucede. Yo me acuerdo, mis primeros años de cristiano, decía nada, pero si la Pascua es una... Nosotros la heredamos de los judíos, decíamos. Y en parte es así. Jesús mismo dijo la salvación viene de los judíos, ¿no? Entonces, la Pascua es una celebración que nosotros heredamos como pueblo de Dios. De hecho, sabemos que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Esto está en Lucas 2:41, donde dice que ellos iban todos los años a celebrar la Pascua a Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que sucedió ahí, no? Que cuando volvían, José, decía a Jesús que no, María no estaba con vos. No, si estaba con vos, no. Pero, y Jesús no estaba. Se había quedado allí, en Jerusalén. Tuvieron que volver a buscarlo. Y cuando lo encontraron con los sabios. Los vieron con los grandes, aquellos varones, entendidos de la palabra, ellos estaban con los ojos así, como platos, sorprendidos de la sabiduría que tenía este chico que tenía 12 años. Cuando los padres le dijeron, María le dijo, ¿pero por qué nos has hecho esto, hijo? Él le respondió, en los negocios de mi padre tengo que estar. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, esto está en Juan 1:29, permítanme que lo busque. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la primera expresión que vemos de que alguien reconoce que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y quién fue ese alguien que reconoció que Jesús era el Cordero de Dios? Fue justamente aquel que había sido llamado a preparar el camino del Señor. Él mismo dijo, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno a desatar la correa de su calzado. Yo a ustedes los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con poder de Dios. Ese iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús ya lo sabía. Juan 1:35 y 36, aquí vuelve a repetir Juan. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice la palabra que estos discípulos inmediatamente dejaron a Juan y a partir de ese momento comenzaron a seguir a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque estos creyeron que por medio de Jesús venía la salvación para el pueblo de Dios, que en ese momento de la historia estaba sometido bajo el poder de Roma. No eran libres. Y ellos anhelaban que viniera aquel, el Salvador, el Cristo. Y comenzó así. Dos creyeron primero que Cristo era aquel Cordero de Dios, aquel Salvador. Y lo siguieron. Y la
La palabra de Isaías 53, del 3 al 7, la profecía que confirma que Jesús era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Vamos a leer Isaías 53, del 3 al 7, donde dice: despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías estaba profetizando que Jesús era aquel Cordero de Dios, aquel que vendría a tomar tu lugar y el mío. Ahora, aquí yo quiero hacer esta reflexión. Dios, cuando creó al hombre, a la humanidad completa, lo creó de manera que siempre pudiese restaurarlo, que siempre pudiera ir en rescate por él. Porque el ser humano siempre se las rebusca, se las arregla bastante bien para soltarse de la mano de Dios y meterse en los problemas en los que nos hemos metido. Pero por eso, alguna vez Kit Benson dijo, esta última Pascua, dijo. Y yo en aquel momento pensaba, digo, pero yo cuando lo leí, porque esto fue en el año 67, que Kit Benson dijo esto, yo digo, pero ¿cómo la última Pascua así la celebramos todos los años? No, ya no hace falta más sacrificios, no hace falta sacrificar corderos, no hace falta sacrificar cabras, toros, ninguna clase de animal, no hace falta sacrificar más nada, porque Cristo completó el sacrificio por todos nosotros en su cuerpo. Él mismo tomó el lugar de nosotros. Él se ofreció voluntariamente, sabiendo que a eso vino, que esa era la misión que el Padre le había encomendado. En esta ocasión el cordero que iba a ser sacrificado no sería para justificar al pueblo de Israel solamente, sino que sería para el perdón de los pecados, para la propiciación de los pecados del mundo entero. Y no solo eso, sino que esto sería una vez y por toda la eternidad. Ya no será necesario más sacrificios. Ahora, recordemos las instrucciones que Dios le había dado a Moisés con respecto a cómo debía ser el cordero. Perfecto, sin defecto. Debía ser lo mejor que se tuviera, en el rebaño. A Dios había que ofrecerle lo mejor. Pero cuando Dios decidió que debía venir en rescate por toda la humanidad, ¿había algo más perfecto que su misma imagen, que su misma sustancia? Que Cristo, este sí que era el Cordero perfecto. Y para colmo, inocente, jamás había pecado. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él mismo tomó nuestro lugar
ya saben lo que sucedió cuando Él iba a ser sacrificado, ¿no? ¿Te importa eso? A mí sí me importa. ¿Sí? Lo golpearon con varas, con látigos cortitos de 3 puntas. Ya saben que en la punta tenían bolitas o quijadas de pequeños roedores para causar más daño. Despiadadamente, y Jesús soportó todo eso. ¿Se terminó allí? No. Después vinieron las burlas de los soldados romanos. Le pusieron un manto de púrpura. No dice la palabra si estaba embadurnado con algo, pero imagínense, si ustedes tienen una lastimadura en la espalda y se ponen una prenda, ¿qué va a pasar? ¿Les va a molestar? ¿Les va a doler? Imagínense, después de haber sido azotado, que te pongan un manto de púrpura y encima te encajen una corona de espinas. Él soportó todo eso con dolor. ¿Qué crees que no le dolió? Por supuesto que le dolió. Él estaba dispuesto a padecer todo eso. Y bueno, ya terminó ahí entonces la cosa. No, había más humillación todavía. Fue obligado a cargar su cruz por aquellas calles polvorientas. Encima, aquella gente que antes lo vivaba, ahora le gritaban, se burlaban y le decían a los soldados romanos: crucifícale, crucifíquenle. Algunos lloraban, algunos clamaban por él, pero todo había cambiado. Ya no, la entrada triunfal había quedado atrás. Cuando él entró sentado sobre un polino y cuando ponían los mantos a su paso, o cortaban ramas y las ponían a su paso y alababan a Dios, Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Todo eso había quedado atrás. Ahora todo era vituperio, ahora todo era burla. Y llegó lo peor, el momento de la crucifixión. Todo estuvo dispuesto a padecerlo por nosotros. Hoy Omar cortó el pan delante de nuestros ojos. ¿Vieron cómo lo hizo? Así fue partido Jesús. Así fue su cuerpo partido por todos nosotros, en favor de nosotros. Y su sangre fue derramada. Con esa sangre Él nos limpió. Con su sangre nos justificó, nos purificó y nos dio una nueva vida. Esa sangre del Cordero que fue inmolado es la que hace que la muerte y el pecado ya no se enseñoree más de nosotros, sino que pase de largo. Porque fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Él pagó. Ya no hay que hacer más sacrificios. Por eso hoy, hermanos, al celebrar la Pascua, hagámoslo como le dijo Dios que le dijera Moisés a Faraón. Celebremos a nuestro Dios. Hagamos fiesta. Deja ir a mi pueblo, le dijo, para que vengan y hagan fiesta en el desierto. Nosotros celebramos, no en el desierto, estamos celebrando aquí, en nuestras casas. Celebramos la vida. Hoy es la fecha. A veces la corren unos días antes, unos días después. A veces ha caído a finales de marzo, lo que se llama la Semana Santa. Eso no es lo más importante. Lo importante es que todos tengamos memoria de que si hoy estamos aquí, hermano. Mi esposa me dijo: no grites, que estás con la voz. Siempre me dice que no grite. Hermanos, hoy, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios se proveyó de un Cordero Pascual. Él
mismo pagó el precio de nuestro rescate. Por eso es que hoy celebramos, amados hermanos. Vamos a leer Filipenses 2, del 6 al 11. Donde dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es Cristo el Señor. ¿Es Cristo tu Señor? Porque para eso vino, para ser nuestro Señor. No es que vino a dar su vida por nosotros y una vez que Él pagó por nuestros pecados decimos, bueno, ya está. Ahora somos libres. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, pero le pertenecemos a Él porque Él pagó. Nosotros le pertenecimos desde el principio a Él. Nada más que nosotros, como dije, nos las arreglamos siempre para irnos. ¿Vieron como los nenes cuando van a hacer alguna macanita y el papá lo tiene de la mano y le hace sonrisitas y el papá afloja la mano y el nene se va y ya va a hacer una travesura? Bueno, es una, digamos, estoy pintando una imagen un poco naif, ¿no? Nosotros no hacemos travesuritas. Cuando nos soltamos de la mano de Dios, nos va como nos va. Por eso tengamos que tener siempre bien en claro que somos libres, pero le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Para gloria de Dios, para gloria de Dios Padre. Amén. Y Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Normalmente, en la celebración de la primera Pascua, aquel cordero debía ser inmolado y debían comerlo, no debía quedar nada. Pero nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, Jesús, Él murió en la cruz. Para que no quede en duda de que estaba muerto, atravesaron su costado. Ni siquiera le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Pero no se quedó allí. No se quedó allí porque Él dijo, yo mismo voluntariamente doy mi vida, la doy por todos ustedes. Me sacrifico por ustedes, pero tengo poder para volverla a tomar. Porque ¿de qué manera iba a reinar sobre nosotros? ¿Cómo iba a ser nuestro Señor? Si no volvía a la vida. Así hizo. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Por eso es que hoy estamos aquí celebrando. Vamos a ir concluyendo. Miren todo lo que tenía. Tengo más, pero la quiero dejar acá. La celebración de la Pascua no es algo que se le haya ocurrido a alguien en particular, a ninguna institución eclesiástica. Esto es algo mucho más profundo.
es algo mucho más fuerte. Es algo que fue instituido por Dios. Él fue quien dio instrucciones como para que esta celebración no se olvide jamás. A partir del momento en que Él libraba a su pueblo de la esclavitud en Egipto, tras haber escuchado su clamor y haber decidido que ya era el tiempo en que su pueblo dejara de estar padeciendo. Y aún hoy, nuestra Pascua, la que celebramos nosotros, los que creemos y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, los redimidos, y que también hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Esto debe ser recordado siempre, por toda la eternidad. Toda la vida debemos celebrar que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo nos redimió, que Cristo es nuestro Señor. Todos los días de nuestra vida, hasta cuando nos vayamos con Él. Amén. Vamos a ir terminando. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Con esto quiero concluir, hermanos. Había hechos trascendentales que sucedieron cuando se celebró la primera Pascua. El hecho más trascendental fue que su pueblo fue liberado, que su pueblo fue libre, que su pueblo llegó a la tierra prometida y que su pueblo siguió en pos de la conquista que Dios le había prometido. Pero el hecho más trascendental que provocó la celebración de la Pascua es que Cristo, con su muerte allí en la cruz, cambió no solamente el rumbo de la historia. La historia, aquellos que alguna vez, hace tanto, fuimos a la escuela secundaria, a mí me gustaba la historia, debería ser la única materia que me gustaba. Historia y prehistoria. La prehistoria se escribía en miles de años, 5.000 años antes de AC, decía. Y hasta a veces decían 1.000.000 de años antes de AC. ¿Qué era esto? Antes de Cristo. Y cuando todo había sucedido después del nacimiento de Cristo, decía DC. ¿Qué significa esto? Después de Cristo, miren si no hubo un cambio en el rumbo de la historia a partir de Cristo. Pero el hecho más trascendental es que Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección, cambió para siempre el curso de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Y qué vamos a decirte, Señor? Que ya no te hayamos dicho, que ya no sepas. Tal como lo dijo el apóstol Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Pero queremos darte gracias
infinitas gracias, Señor. Señor, nunca vamos a poder comprender el porqué de amarnos tanto. Nunca vamos a poder entender y mucho menos alcanzar la magnitud de ese poderoso amor tuyo, Señor, con el cual nos amaste de tal manera que te diste a ti mismo, que ocupaste nuestro lugar. Tú que fuiste inocente y nosotros pecadores, te hiciste pecado para justificarnos, para salvarnos, Señor. Había un acta que nos era contraria, Señor. Un prontuario, Señor, que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y tú lo quitaste de en medio, Señor, lo clavaste allí en la cruz, triunfando sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Aquella acta que hablaba y que nos condenaba y que no teníamos manera de justificarnos delante de ti, Señor. Señor, tú te proviste de aquella manera, Señor, pagando por nosotros, muriendo en nuestro lugar, derramando aquella sangre, para que aquella sangre redentora fuese la marca que hay en nosotros, ya no en los marcos de las puertas, en los dinteles ni en los postes, sino en nosotros, en cada uno de nosotros. Por esa sangre, Señor, fuimos justificados. Por tu muerte es que hoy estamos aquí y podemos celebrarte, Señor. Hacemos fiesta, Señor. Fiesta reconociendo, Señor, de que hoy, este día, como todos los años, nos diste salvación. Una sola vez y para siempre, por todas las generaciones y para toda la eternidad, para aquellos los que estuvieron antes de nosotros, para nosotros que hoy estamos aquí y los que vendrán, Señor. Porque tu sacrificio tiene vigencia eterna, Señor. Tu sangre sigue sanando, tu sangre sigue salvando, tu sangre sigue justificando, Señor. Tu sacrificio, Señor, es verdadero, es actual, es fuerte para siempre, Señor. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, decimos que también, como alguna vez te dijeron Moisés, Aarón a Faraón, queremos ser libres para servirte. Te queremos servir, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Señor, porque no nos salvaste para que ahora nos quedemos pipones con esta salvación y que nos la guardemos para nosotros, porque tu intención sigue siendo la de salvar a la humanidad. Que la humanidad comprenda, la humanidad por completo entienda, Señor, que vos pagaste por todos, pero ¿quién se los va a decir si no lo hacemos nosotros, Padre? Queremos seguir, Señor, con el encomendamiento, Señor, con aquello que nos dijiste que debíamos hacer, ir y hacer discípulos y a todas las naciones, Señor, enseñándole que guarden todas las cosas que vos nos enseñaste a nosotros, Señor, porque sabemos que vas a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Sírvete de nosotros, Señor, que muchos más, Señor, en fechas como esta, puedo decirte gracias, Señor, gracias por salvarme, gracias por darte por mí, Señor. Eso es lo que amamos, eso es lo que anhelamos, Señor. Celebrarte y servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.